Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Ticona y el día de hoy les traigo el tema de transporte y supervivencia de gametos. El contenido de hoy es corto. Por un lado tenemos el transporte de espermatozoides en el aparato reproductor de la hembra y del otro lado tenemos el transporte del óvulo en el oviducto. Entonces tenemos el oviducto y el espermatozoide. Bien, empecemos con el espermatozoide. Y antes que veamos el transporte en el aparato reproductor de la hembra, veamos lo que ocurre en el transporte de este espermatozoide por todas las vías espermáticas. Recordemos que ya lo saben ustedes bastante bien. Ya entonces tenemos este espermatozoide que se produce en el testículo. ¿En qué parte? Ustedes me lo van a decir. Nada, mentira, se los digo en este momento. En los túbulos seminíferos. De ahí pasan a los túbulos rectos. De los túbulos rectos pasan a las redes de testis. Y de las redes de testis pasan a los conductos eferentes y llegan a lo que es el epidídimo. El epidídimo tiene la cabeza, el cuerpo y la cola. Como recordarán ustedes, ¿dónde ocurre la maduración del espermatozoide? En el epidídimo. ¿En qué partes? En la cabeza y en el cuerpo. ¿Dónde ocurre el almacenamiento? En la cola. Muy bien. Luego de la cola, de este epidídimo, pasa a lo que es el conducto deferente y llega hasta una región llamada ámpula. La ámpula no es nada más que ese ensanchamiento de este conducto deferente. Algunos hablan de una función secretora de esta ámpula. Todavía no está clarificada. Entonces, por el momento mencionamos que llega hasta aquí. Luego llega a la uretra junto con el líquido producido tanto en la vesícula seminal, en la próstata y en las glándulas bulbouretrales. Llegan a la uretra pelviana o pélvica y luego pasan a la uretra peniana. Entonces tenemos de esa forma toda la ruta de este espermatozoide, lo que conocemos como el semen una vez que ya es eyaculado. Muy bien, entonces no es nada complicado y espero que lo hayan recordado, no es nada difícil. Y básicamente es esto. Ocurre eso. Sencillísimo, ¿no? Bien, aquí por un lado tenemos a la hembra que libera 1 o 2 óvulos de este lado. En el caso de las cerdas sí podemos hablar de que libera aproximadamente de 10 a 15 óvulos. Y del otro lado tenemos a los machos que liberan grandes cantidades de espermatozoides en cada cópula. Tanto los óvulos y los espermatozoides sobreviven entre 20 a 48 horas. Entonces, esta fecundación depende principalmente del transporte sincronizado de los gametos en el aparato reproductor de la hembra. Así que ahora sí empezamos hablando de lo que ocurre a partir del depósito del semen. Y este depósito del semen, mediante la cópula, varía de especie a especie. Uno varía por los sitios en los que se deposita en el aparato reproductor de la hembra y también varía en la cantidad de semen del macho. En vaca y en oveja, el volumen de este semen es escaso y se eyacula en el extremo craneal de la vagina en la entrada del cuello uterino, aproximadamente por acá. En cambio, en las yeguas y en la cerda, el eyaculado es abundante y se deposita en el útero, atravesando la cervix. Y esto se debe sobre todo por la forma del pene. La forma del pene en estas especies.
Ahora continuamos. Existen 3 etapas en el transporte de espermatozoides: un transporte rápido a corta distancia, una colonización de depósitos y una liberación lenta por tiempo prolongado. Estudiamos caso por caso. En el transporte rápido a corta distancia, hablamos de 2 eventos. Hay algunos espermatozoides, después de que ha ocurrido la inseminación, algunos pasan a los depósitos, pero algunos, más insensatos, pasan de forma rápida. Pasan esta cervix y llegan hasta el útero y se dirigen a lo que es el oviducto. No se sabe si estos primeros espermatozoides que entran en el oviducto participan en la fecundación del óvulo. Eso todavía también queda en duda. Pero básicamente es esto. La gran mayoría se queda en estos depósitos y uno que otro que pasa. Bien, pasemos a lo que es la colonización de los depósitos. ¿Dónde ocurre eso? En las criptas cervicales. Y esto se debe a que grandes cantidades de estos espermatozoides quedan atrapados en los pliegues mucosos de estas criptas cervicales. Este proceso es facilitado porque el moco cervical dirige los espermatozoides a estas criptas. Las excepciones de esto, de este depósito de espermatozoides, son los cerdos son las cerdas y las pesas, porque les comento que en los porcinos estos depósitos se localizan en la unión útero-tubárica, aproximadamente por acá. En cambio, en los caninos, este depósito de espermatozoides se localiza en las glándulas endometriales. Muy bien, ya hemos hablado de la colonización de estos depósitos. Pasemos a la liberación lenta por tiempo prolongado. Una vez que se han establecido estos depósitos, por ejemplo acá en la cervix, las células son liberadas gradualmente por un periodo prolongado. La liberación lenta, en las que participan esta motilidad innata de los gametos masculinos y la actividad contráctil de este miometrio, asegura una disponibilidad continua de espermatozoides, que serán útiles para fecundar este óvulo. Hay diversas barreras anatómicas que vamos a estudiarlas más adelante, ya sean barreras físicas o incluso ciertos eventos que van a disminuir la cantidad de espermatozoides viables. Todo eso con el fin de evitar la polispermia. Bien, básicamente esto es lo que comentábamos, la liberación lenta de los espermatozoides. Bien, entonces acá estamos en las funciones del cuello uterino y su secreción. Esto es fácil de recordar. Básicamente todas las funciones del cuello uterino están relacionadas con el espermatozoide. Es receptivo a la penetración de los óvulos. Es receptivo a la penetración de los espermatozoides durante la ovulación. Actúa como reservorio de espermatozoides. Protege a los espermatozoides contra el ambiente hostil de la vagina y contra la fagocitosis. Aporta energía a los espermatozoides. Filtra los espermatozoides defectuosos e inmóviles. Y también participa en la capacitación de los espermatozoides. No es 100% seguro, pero también es una posibilidad de que existe esta capacitación en la cervix de los espermatozoides. Y aquí, ya que estamos hablando de un nuevo concepto, tienen que aprender a diferenciar lo que es maduración de capacitación. La maduración, recuerden que ocurre en el epidídimo. La capacitación ocurre dentro del tracto reproductivo de la hembra. Dos ubicaciones completamente diferentes. Bien, pasemos a lo siguiente. Acá ahora estamos en el útero y aquí existen 2 eventos. Por un lado tenemos una actividad contráctil y del otro lado tenemos la espermiofagia. La actividad contráctil
ocurre gracias al miometrio, es fundamental en el transporte de estos espermatozoides hacia el útero y a través de él, ya que grandes cantidades de gametos invaden estas glándulas endometriales que se encuentran revistiendo el miometrio. Y después hablamos que esta espermiofagia se debe a esta presencia de espermatozoides, ya que inducen a una respuesta leucocitaria, gracias al endometrio, que estimula la fagocitosis del exceso de estos espermatozoides vivos, como también de los muertos. Por el momento tenemos esta información y vemos que cada vez se va disminuyendo esta cantidad de espermatozoides, porque una parte ya ha sido eliminada acá en la cervix, otra parte está siendo eliminada acá por medio de la espermiofagia y cada vez quedan menos. Ya, acá tenemos el transporte en el oviducto. Aquí ocurre básicamente por estos eventos, por un peristaltismo y antiperistaltismo, por contracciones complejas en los pliegues mucosos del oviducto y por lo que es la corriente y contracorriente del líquido creado por la acción ciliar, gracias al tipo de mucosa que reviste esta vía. Este transporte del oviducto se debe a que el oviducto en sí tiene la función de hacer que converja tanto el espermatozoide y el óvulo en sentidos opuestos y que sea de forma simultánea. Bien, pasemos a lo siguiente. Hablamos de la hiperactivación de la motilidad de los espermatozoides. Esta hiperactivación espermática ocurre principalmente en el oviducto hacia el momento de la ovulación. Cuando en el medio existe el piruvato, se estimula la flexión flagelar hiperactiva, o están ausentes cuando solo hay glucosa. Y añadiendo a esto también se debe a una despolarización de los canales de calcio. En realidad lo que se busca es ese aumento en la velocidad de los espermatozoides en camino hacia el óvulo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, acá me gustaría que recuerden esta frase, ¿en qué película la vieron? La de soportó vientos despiadados, infernales desiertos, escaló hasta el último maldito cuarto de la maldita torre más alta y ¿qué encontró? Un lobo de sexo dudoso que le dice que su princesa ya está casada. ¿Recuerden qué película es, muchachos? Y a los que ya los recordaron, hablamos de la película de Shrek. Pues aquí les comento que el espermatozoide, mencionemos que el espermatozoide está ingresando a lo que es el tracto reproductivo, atraviesa vientos despiadados, soporta vientos despiadados acá en la vagina, un pH muy ácido. También soporta infernales desiertos aquí en la región del cuello. Y escala hasta el último maldito cuarto de la maldita torre más alta cuando atraviesa todo esto. O sea, el camino que tiene el espermatozoide no es nada fácil. Y muchas veces ni siquiera encuentra a ese lobo de sexo dudoso. No encuentra nada. Aunque sí, muchas veces sí ocurre la fecundación. Ya, entonces hasta el momento tenemos esto. Recuerden que tenemos tanto pHs ácidos, tenemos pHs alcalinos y también tenemos lo que son pHs un poco alcalinos, aquí un poco básicos. Aquí tengo una imagen de los niveles de pH con lo que es la colorimetría específica de cada nivel de pH. Ya, entonces hablamos aquí también que la acidez o la alcalinidad excesiva de este moco inmovilizan a los espermatozoides. En cambio, una alcalinidad moderada de un 7.8 a un 7.1 estimula su motilidad. Si el espermatozoide sería depositado acá y tendría que atravesar todo esto, no lo haría,
porque el pH es muy ácido, más bien que es depositado en este nivel, y muchas veces en algunas especies atraviesa todo esto. No es nada complicado. Ya, entonces acá continuamos observando que aunque en el aparato reproductor de la hembra se depositan millones de espermatozoides, pocos llegan al óvulo en el sitio de la fecundación. La mayor parte perece en las baseras selectivas. Primeramente hemos visto que perecen aquí una gran cantidad en lo que es la cervix, o luego más adelante hablamos de la unión útero-tubárica, la unión entre el útero y el oviducto, y luego hablamos del istmo del oviducto, que son los sitios donde existen estas baseras físicas selectivas. Y aparte de eso, también acá observamos que existe la fagocitosis, ¿no es cierto? Y otra cantidad de espermatozoides incluso llega a perderse en la cavidad abdominal. Bien, entonces, ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora sí empezamos con el transporte del óvulo en el oviducto, porque ya han visto todo lo que pasa el espermatozoide para llegar hasta la tose más alta. Ya, entonces aquí tenemos la decepción del óvulo. Y el mecanismo fisiológico por los cuales es recibido el óvulo en el oviducto depende de 4 factores. Básicamente son estos. 1. La estructura de las fimbrias que existe. También del infundíbulo y su relación con la superficie ovárica en el momento de la ovulación. También depende del patrón en el que el montículo ovárico y el óvulo que contiene se libera del folículo en el momento de la ovulación. También depende de las propiedades biofísicas de los líquidos foliculares y también de la contracción coordinada de las fimbrias y los ligamentos útero-ováricos. Estos son los 4 factores que se necesita para la recepción del óvulo. Una falla en estos y más adelante vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. Bien, en este momento estamos en el transporte del óvulo en el oviducto. Ya, entonces para esto hace falta que recuerden cuáles eran las partes anatómicas del oviducto. ¿Recuerdan, muchachos? Ya, entonces aquí tenemos el istmo, la ámpula o también conocida como ampolla. Sí, sé que los recuerdan bastante bien, muchachos. También tenemos a las fimbrias y recuerden qué parte se llamaba esta. Sí, es el infundíbulo, muchachos. Istmo, infundíbulo, ampolla y el istmo. Muy bien. Entonces, aquí podemos mencionar que el tiempo de transporte de los óvulos en el oviducto varía con la especie. Todo esto. Y que existen 4 fuerzas principales que regulan el transporte del óvulo. Por un lado tenemos las contracciones musculares oviductuales, ya que sabemos que existe musculatura tanto longitudinal como también concéntrica o circular. También existe la corriente y contracorriente de los líquidos que existen acá, los líquidos luminales, influidas por los movimientos de los cilios que existen acá, los cilios que revisten estos pliegues. También la actividad secretora de células no ciliadas en el epitelio del oviducto influidas por el estrógeno y por la progesterona, por estos. Y también observamos las propiedades hidrodinámicas de este líquido. Ahora, hace falta que mencionemos que el tiempo de vida fecundable de un óvulo es el periodo máximo durante el cual es susceptible de ser fecundado
y experimentar el desarrollo normal. En la mayoría de las especies este tiempo es de 12 a 24 horas. Observen aquí aquí está el óvulo y el primer desplazamiento del óvulo es hasta acá. Observen que el óvulo es detenido en la parte proximal de la región de la ampolla, cerca de la unión entre el istmo y la ámpula. Entonces, en esta región de la ampolla es donde ocurre la fecundación. Fácil, ¿no es cierto, muchachos? Y luego ya, una vez que la fecundación está completada, el movimiento continúa. En caso de que no llegue a presentarse la fecundación en esa ubicación, les comento que esa capacidad fecundable va perdiéndose mientras vaya avanzando por el istmo, y una vez que llega al útero, este óvulo es infecundable, ya no tiene esa capacidad. También existe la posibilidad de que este óvulo nunca llegue al infundíbulo, o sea, nunca llegue a esta región. Ejemplos de eso es que el óvulo haya quedado atrapado en el cuerpo lúteo. Recuerden que el cuerpo lúteo es el resto del folículo que quede del folículo de Graf. En caso de que haya quedado atrapado y que no haya sido liberado, queda en este cuerpo lúteo. Otra opción es que este óvulo se pierde en la cavidad peritoneal debido a un problema con estas fimbrias, lo que causa que este gamito se degenere, pero en casos raros es fecundado, de lo que resulta una preñez ectópica. Y estos casos pueden ser causados, por ejemplo, por la inmovilización del oviducto a consecuencia de una palpación rectal que ha sido deficiente, a una endometritis, o también puede deberse a una salpingitis o alguna otra infección abdominal inespecífica. Y entonces esas pueden ser las causas de que este óvulo se pierda en lo que es la cavidad abdominal. Muy bien, entonces este es el tema que les he presentado el día de hoy. Agradezco la atención en cada video que le ponen a estas clases. Y me despido con este mensaje: si no estás haciendo que la vida de alguien sea mejor, entonces estás desperdiciando tu tiempo. Uno de mis ídolos lo dijo, Will Smith. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.